podemos, en este tiempo, podemos ver esta manifestación de su amor y de su poder y de su palabra, todo lo que está anunciado en los últimos tiempos. Pero gracias a que Dios desde el principio, hermanos, no nos dejó, no nos abandonó y ha estado moviéndose eso en mí y quiero llevarlos en ese curso. Vamos a Génesis 5. Quiero mantenernos en ese curso en el que Dios, porque parece ser como que todo fue muy fácil, ¿verdad? Pero estamos hablando de 6,000 años de historia, desde la caída hasta estos tiempos en los que estamos a punto ya de entrar en el séptimo día, en el milenio. Pero para que eso sucediera, después de la caída, Dios tuvo que sacrificar animales y cubrir al hombre. Yo creo que no hay manera más fácil de explicarlo que viendo su palabra. Ahí en Génesis 5, obviamente venimos de la caída en Génesis 3 y luego conoció a Adán, a su mujer Eva, y concibió y dio a luz a Caín y luego a Abel. Y curiosamente la palabra, el nombre Caín significa punta de lanza. Y el nombre de Abel significa no es necesario. Así lo llamaron. Abel no es necesario. Y al otro punta de lanza. O sea, los nombres que ponemos nosotros en nuestros hijos tienen mucho que ver. Las palabras que hablamos tienen mucho que ver, ¿verdad? Hay que tomar nota de eso, ¿verdad? Y en el capítulo 5 comenzamos a ver las generaciones de Adán. Dice en el 1, el día que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo, y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Y vivió Adán 130 años, y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Ya había tenido otros dos, mínimo, porque yo no creo que haya sido nada más Caín y Abel. O sea, no había forma de píldoras para no concebir, pastillas, no había parches, no había todos esos métodos que ahora en día. Yo estoy seguro de que todos aquellos que tenían esa capacidad de concebir, tenían un hijo cuando menos por año. Cuando menos, cuando menos. Y, o sea, digo cuando menos porque hay una parte, no sé si fue aquí, en donde dice, ahorita lo encuentro, es un lugar en donde se dice que este hijo fue después de 2 años. Bueno, ahorita lo encuentro. ¿Cómo es la frase para buscar? Y tuvo, ahorita lo tengo que encontrar, pero está hablando de 2 años en donde dice, y tuvo a este nuevo hijo, pero dando a entender, porque da los nombres de los hijos anteriores, da 2 nombres, y este es el tercero, se me hace que es Arfaxad, uno de los, y si no ahorita lo encontramos, tengo que caer en eso, no es tan importante, pero sí me gustaría encontrarlo.
No está, pero ahorita lo hay. La cuestión es que dice, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Obviamente que había tenido a Caín y Abel antes, más hijos e hijas, porque yo no sé si ustedes se han fijado, ahí en Génesis 5 y en Génesis 10 y 11, donde comienza a hablar acerca de las generaciones. De aquí las 10 generaciones de Adán hasta Noé, y luego las generaciones de Sem y de Cam y de Jafet, y siempre dice, y engendró esta persona a este hijo, y luego tuvo hijos e hijas. Lo engendró a los 130 años, ¿verdad? O sea, siempre hay, está muy marcado esos aspectos en esos capítulos. Y en la meditación que tuve en esta semana, Dios estuvo hablándome acerca de, por ejemplo, ahí donde dice en el 3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza y a su imagen. No es que no hubiera tenido antes hijos, ya había tenido varios hijos e hijas. Sin embargo, comencé a entender que cuando Dios nos muestra este tipo de generaciones, este tipo de descendencia, es para marcar a aquellas personas que comenzando después de la caída de Adán y luego cuando tuvieron a Set, 130 años después, fue engendrado Set. O sea, conoció Adán a su mujer y tuvieron a Caín y Abel. Y luego vino lo que vino, mató Caín a Abel, y luego a los 130 años concibió Eva y tuvo a Set, el sustituto. Y en el ínter hubo hijos e hijas. Y luego vivió Adán 930 años, obviamente que tuvieron hijos e hijas. ¿De dónde se pobló la tierra? Ahí está donde se pobló la tierra. No es como que la mujer de repente apareció, ¿verdad? O sea, de hijos e hijas. Pero me llama mucho la atención del aspecto de que marca en Set a alguien que fue hecho a la semejanza e imagen de Dios. O de él, de Adán, que había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Lo que está diciendo simplemente es que fue una persona, fue uno de los tantos hijos que tuvo que esperar 130 años para que alguien siguiera la línea que Dios había depositado en Adán y ahora en Set. ¿Me entienden? Alguien que tomó en serio las palabras de Dios y dijo, yo quiero seguir. No había leyes, no había absolutamente nada. Estoy hablando de mucho antes de la ley de Moisés. Y luego después de Set viene Enos, y viene a los 105 años. Fue engendrado Enos, hijo de Set. A los 105, 130 años, se oye fácil, ¿verdad? Cuando lo leemos. Y luego 105 años después viene Enos. Otro que después de 235 años, venía el segundo que dijo, yo quiero seguir las enseñanzas de Dios. Por ahí viene la línea de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven cómo están pasando los años? No es que Dios no quisiera o que no pudiera, es que tuvo que trabajar con gente caída, con personas que no tenían un espíritu vivo. Y lo que podía tomar alguien que decía, yo Señor, Dios lo tomaba y lo marcaba, hermanos. Si ustedes se van
hebreo original y ven estos nombres, Adán, en estas generaciones, en el capítulo 5, Set, Enos, Cainán, que son las que siguen, Mahalalel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé, llegan a las 10 generaciones, van a ver que cada nombre tiene a su izquierda el 853, ¿se acuerdan que les he dicho? Que representa el verbo de Dios. Dios lo marca como un hijo suyo, con alguien que puso atención a las cosas de Dios y lo marcó en el hebreo, numéricamente diciendo, este es mío, este es mío. 130 años después, Set, este es mío. 105 años después, Enos, este es mío. Y así me puedo ir, 90 años después, Cainán o Enos, este es mío. 70 años después, Cainán, este es mío. 65 años después, Mahalalel, este es mío. Estoy hablando de personas que tuvieron muchos hijos e hijas. Pero Dios señalaba nada más a uno cada tantos años. Aquel que respondía a Dios, a las enseñanzas de Adán. Porque si ustedes dicen, ¿de dónde vino toda esa enseñanza? Venía de las generaciones. Pero obviamente la mayor parte de la humanidad rechazaba las enseñanzas de Dios. Porque no tenían el Espíritu de Dios. No tenían forma de recibir y de decir, así como ustedes, que el Espíritu de Dios vive dentro, saben lo que es bueno o malo, lo que es justo, lo que no es justo. Ellos no tenían eso, hermanos, tenían su espíritu muerto. Y sigue Jared 162 años después, Enoc 65 y vámonos, ¿verdad? Se fue engendrado a los 65, caminó con Dios unos cuantos años y fue tomado, 365 años, y fue tomado de la tierra. Y tuvo hijos e hijas. Y luego vino Matusalén a los 187 años de Enoc. Y luego vino Lamec a los 182 años de Matusalén. ¿Están viendo? La paciencia de Dios para formar la línea de Jesucristo y traer poquito a poquito la palabra de Dios, que la iba recibiendo uno de los hombres 130 años, y luego otro hombre recibía otra partecita, y luego otro hombre recibía otra partecita, y mientras tanto la humanidad estaba haciendo y deshaciendo, el pecado estaba en todo lo que daba. Es el tiempo de los ángeles que dejaron su morada y vinieron y se metieron con las hijas de los hombres y comenzaron a tener esas revolturas. Y vinieron los nefilim y tuvo Dios que traer el diluvio, porque Dios, muchachos, es un Dios justo. Dios es el juez de jueces y no va a haber forma de que algo se vaya de esta tierra, algo que cometa el mal, un pecado, que se vaya de esta tierra sin recibir justo juicio. Dios es justo. Y la paga del pecado, no tiene nada en contra de las personas, pero la paga del pecado es muerte. Y vino el diluvio, no había ninguna ley que los protegiera. No había familias que siguieran a Dios. Seguía uno aquí, pero los hijos no seguían a Dios. Después de tantos años así, salía otro. Y luego viene Lamec, que murió antes que Matusalén. No me voy a meter en eso porque no quiero revolverlo, no es el tema aparte. Pero si cada uno de nosotros vemos esos nombres, yo les puedo decir a ustedes, o sea, quiero que vean cómo Dios, la sabiduría de Dios en todo lo que hace, no nada más en los números, de marcar a estos como hijos suyos, sino también en los nombres que se le daban. Y se los he dicho anteriormente. O sea, las 10 generaciones, yo les puedo decir a ustedes, las 10 generaciones de Adán hasta Noé.
y van a decir, bueno, pues sí son los nombres. Adán, Set, Enos, 3, Cainán, Mahalalel, 5, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Gloria a Dios, sí, 10 generaciones. Pero si nosotros vemos el significado de cada uno de ellos, podemos ver a Jesucristo anunciado sobre la tierra. Porque, por ejemplo, Adán significa humanidad. Set significa señalado para. Enos significa un lugar, mortalidad o debilidad. Mahalalel significa un lugar fijo de morada. Entonces, si yo les describo cada uno de los significados de esas 10 generaciones, miren lo que, y se los puedo decir, pero no quiero perder mucho tiempo de memoria. Dice, les voy a leer el significado de cada uno de los nombres hasta llegar a Noé. ¿Ok? No les voy a leer los nombres, les voy a leer el significado de ello. Dice, la humanidad fue señalada para mortalidad, un lugar fijo de morada. Todos los hombres que morían iban al infierno. Dios, quien es alabado, desciende, es Jared, desciende, para entrenar e instruir. Un hombre es enviado, Matusalén, Matushalá, que significa apóstol, aquel que es enviado, es todo lo que significa. Un hombre es enviado para ser torturado, golpeado y azotado, que es Lamec, y hallar reposo, una paz duradera, que es Noé. Entonces, ¿pueden ver ustedes anunciado a Jesucristo en esas 10 generaciones? Entonces, Dios no estuvo perdiendo el tiempo nada más dejando que los años pasaran. Y luego nos podemos ir al capítulo 11, en donde vemos las generaciones de Sem. En el versículo 10 dice, estas son las generaciones de Sem. De edad de 100 años engendró a Arfaxad. Otra vez lo mismo. Después del diluvio, Dios trajo el juicio, vino el diluvio, salieron casi toda la humanidad, con excepción de Noé y su familia, sus hijos. Y luego comienza nuevamente y volvemos a ver exactamente lo mismo otra vez. Estas son las generaciones de Sem. Dejamos a Cam y a Jafet allá porque nadie hizo caso de Dios. Dice, de edad de 100 años engendró a Arfaxad. Aquí está lo que andaba buscando. 2 años después del diluvio. 2 años después del diluvio. Y si ustedes ven en la generación de, ahorita salimos de eso, nada más pónganme atención porque quiero marcar muy bien eso. Si ustedes ven en el capítulo 10, versículo 22, van a ver los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram, ¿verdad? Arfaxad es el tercero. Bueno, aquí en el capítulo 11 dice, y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años y engendró hijos e hijas. Pero en el 10 dice, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. ¿Qué quiere decir? Que los tuvo 2 primero, ¿verdad? Arfaxad fue el tercero. Y lo engendró, a Arfaxad lo engendró en el año, 2 años después de haber tenido los primeros 2. O sea, tenían 1 por año. ¿Me entienden? ¿Sí lo entendieron o no? Dice en el 10, 22,
Los hijos de Sem fueron Elam, 1, Asur, 2, Arfaxad es el tercero. ¿Cuántos años han pasado para que Sem engendrara a Arfaxad? 2. Porque acababa de tener esos otros 2 hijos y luego engendró a Arfaxad después de 2 años. Es lo que dice exactamente el capítulo 11, en el versículo 10, dice, estas son las generaciones de Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. O sea, la Biblia no se equivoca. en nada, a veces no lo entendemos, pero no se equivocan, hermanos. Y si ustedes siguen leyendo ahí, van a ver exactamente el mismo proceso. Vino Arfaxad, fue engendrado cuando tenía 35 años, engendró a Sala a los 30, engendró a Eber a los 34, engendró a Peleg a los 30, a Reú a los 32, a Serug a los 30, a Nacor a los 29, a Taré a los 70, y luego viene Abraham, que fue, el papá fue Taré. O sea, años y años y años seleccionando. Y Dios dice algo muy importante. Dice, en Abraham pondré mi nombre porque sé que él enseñará a su familia. Aquí ahora estamos viendo, no a generaciones aquí cada tantos años, ahora estamos viendo a un hombre que Dios sabía que iba a enseñar a sus hijos. Y ciertamente de ahí vino Israel. Y toda la nación de Israel son celosos de la palabra de la Torah. Todo Israel, muchachos. Y eso está ahí en Génesis 17. Si alguien me ayuda a buscarlo. Yo sé que les va a gustar hacia donde vamos. Nomás tengan paciencia, que ya debe estarles gustando, porque estamos viendo cosas maravillosas. En Génesis 17 dice, porque yo sé que Abraham, dice Dios, enseñará, no sé, es lo que les estoy diciendo. El 10. Dice, este es mi... Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. No, pero dice, porque yo sé que él... No sé si lo tenga. Si alguien lo sigue buscando, nada más quiero encontrarlo para que ustedes... Es Génesis 17 y lo tengo en la otra Biblia, pero no me la traje. ¿19? Dice, respondió Dios, ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendencias después de él. No. Ujú. Porque yo sé que él enseñará. Rodrigo, ahí en el escritorio está la Biblia, la viejita, la azulita. Es que me traje la nueva y no tengo marcado ya se va a solucionar. ¿Es 18, 19 o qué? Oh, sí. Por eso no lo hallaba.
Miren, hermanos, para que no digan que no, es la Biblia nueva. Es el único que está marcado. Yo andaba buscando acá. Sí, gracias. No es el 17, es el 18. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Porque yo sé que mandará a sus hijos. ¿Ok? Bien, entonces, Adán, hermanos, no necesitaba participar de la maldad. Estando Dios sobre la tierra, estando conectado con Dios. El árbol del conocimiento, y me voy despacito porque no me quiero equivocar, el árbol del conocimiento del bien y del mal era un árbol que producía fruto. Y ese árbol, con ese fruto, Dios le dijo a Adán, de todo árbol puedes comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no, porque del día que de él comas ciertamente morirás. Y ciertamente morirás porque el conocimiento del bien y del mal ponía a Adán en un lugar de no necesito a Dios. Tener conocimiento del bien y del mal, yo puedo ahora entonces hacer las cosas sin tener que depender de nadie. Y Dios sabía que ese bien y mal estaba sobre la tierra. Y el fruto de ese árbol era el que debía Adán presentar, y Eva, presentarlo a Dios. Y Dios, siendo el árbol de la vida, que estaba también en el jardín, y del cual podía comer Adán y Eva, les iba a suministrar el conocimiento sin tener que participar del mal. ¿Me entienden? No tenían ellos que experimentarlo, sino recibir revelación de parte de Dios. No tenían que ir a la universidad, a la high school, por tantos años, para adquirir conocimiento acerca de las cosas, sino al ser obedientes y traer el fruto de ese árbol, Dios les iba a dar por revelación, download, lo que necesitaban para que no participaran de la maldad que Satanás quería poner sobre la tierra. No lo hicieron así. El segundo Adán sí hizo eso. Y el segundo Adán, estando en medio del mal, no participó de ese mal, sino que por revelación de Dios caminó sobre la tierra y caminó perfectamente, hermanos. Y nos dio instrucción para nosotros seguir haciéndolo. Entonces, una vez que ya vemos esta forma en la que Dios vino estableciendo su palabra, la hermana Billy Brim, si ustedes ya han visto esa diapositiva que pongo, tiene una división de los 6 días, de los 6,000 años de la tierra, y pone sus divisiones cada 2 días, cada 2,000 años. Los primeros 2 días, o sea, los primeros 2,000 años, los llama los años del caos. Obviamente ya vemos por qué. En medio de esos 2 días, o en medio de esos 2 años, hubo pecado sobre la tierra sin ninguna restricción, porque no había ley. Y el pecado llegó a su colmo y vino un juicio, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Las leyes de Dios, aunque no las hayan dado, Dios no es que, no, ¿por qué no las dio antes? Porque no hubo nadie que las recibiera. ¿Me entienden? Tuvo que ir construyendo poquito a poquito. Si nada más para poner un punto, tuvo que esperar 130 años para traer a Set, y luego a los 105 años después a otro, para ir construyendo poquito a poquito a Jesucristo sobre la tierra. Entonces, la paga del pecado es muerte, sí. Dios, ¿por qué no lo salvó? Porque los hombres no recibieron
en ese tiempo, no podían recibir. Por eso dice también la palabra en Romanos que donde no hay ley, tampoco se inculpa de pecado. Sería injusto de un juez justo que te presenten ante un juzgado y que te digan, te vamos a condenar por esto, y que no haya una ley que diga que eso es condenado o condenable, ¿verdad? Pues Dios no podía tomar a todos y sacarlos de ahí y condenarlos para siempre, si no había ninguna ley, más que una ley que fue la de no comerás de ese árbol. Sin embargo, muchachos, esto no quiere decir que el pecado no sea pecado. El pecado es pecado. O sea, cuando Caín mató a Abel, él sabía que había hecho algo equivocado. No le podía poner nombre. No podía él ser consumido con el remordimiento de cometí un pecado en contra de Dios y esto, y por eso duraron tantos años en esas generaciones, 900 y pico de años, porque el pecado no había una ley que dijera codiciar es pecado. Ay, yo codicio, entonces el pecado está en mí, y comienzan los pensamientos y comienza la condenación. Por eso tardó tanto tiempo Satanás en matar a esas generaciones. Sí. Pero si ustedes ven a la ley, después de la ley, las personas, dice Dios, y estos serán los años de los hombres, 120. Y ahorita es raro el que llega a 120. Cuando en la iglesia deberíamos de estarlos cumpliendo todos, 120 años. En Cristo Jesús. Bien, entonces, vino el justo juicio de Dios, que fue la paga del pecado, no había leyes, y arrasó con el pecado después de 2000 años. Vino el diluvio. Y luego viene el nuevo comienzo con Noé, y en los siguientes 2 días que marca la gráfica de la hermana Billy Brim, los pone como los años de la ley, en donde la ley se dio, se entregó a los hombres. Ahora tenían una restricción. Ahora por primera vez, dice Romanos 3:20, si lo podemos poner por favor, dice que la ley ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, el pecado se dio a conocer cuando la ley se introdujo a los hombres, y ahora sí podían decir, decía Dios, no codiciarás, no matarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y cada vez que leían las personas esas, hasta el día de hoy, hermanos, cada vez que alguien lee esos mandamientos, que es la ley de Dios, la ley perfecta, se da cuenta de que ese pecado identificado por la ley está en cada uno de nosotros, y que somos tan culpables como los judíos a quienes se les dio esas leyes en el monte Sinaí. Y quedamos condenados por eso, porque la ley de Dios es universal. O sea, la ley de Dios, aunque no seamos parte del pueblo de Israel, no codiciarás y no hurtarás, sigue siendo pecado para cualquiera que diga, uy, yo he hecho eso, aplicará a mí porque a mí no me la dio Dios, se la dio al pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel la recibió porque fue el único pueblo que adoptó a Dios como su Dios. Y Dios no pudo trabajar a través de ninguna persona, ni ninguna nación más que a través de Israel. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, tampoco los judíos pueden decir, es que nosotros somos la crema innata de todos, nos escogió. No, ustedes a través de Abraham fueron los que recibieron, y se les reconoce eso, hermanos, y gloria a Dios por ese pueblo, porque sin ese pueblo nosotros no estaríamos aquí. Pero Dios ama a la humanidad porque fue creada por Él. No hizo a la humanidad para tener a Israel. ¿Me entienden?
Qué tremendo. O sea, Dios es bueno. Eso sí lo sé. Entonces, el conocimiento del pecado te hace, por eso en 1 Timoteo 1:8 dice que la ley no fue dada para el justo. ¿Tú eres justo? A ver. Ya lo hemos visto muchas veces. Lo voy a hacer otra vez. Levante la mano el que es justo. Ok. Este ya está mejor. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús fuimos hechos justicia de Dios. ¿Ok? La ley no fue dada para el justo, sino para el impío. Entonces, toda persona aquí en la tierra que anda ahí afuera ahorita en el mall o en cualquier lugar que no tiene a Jesucristo como su Salvador, la ley es para ellos también. Y cada vez que ellos hacen una cosa equivocada y han oído de esto, saben que ese pecado está en ellos también. Y aplica y es muerte también. Y la paga del pecado es muerte también. Todos saben. Entonces, la ley vino para que, comenzando por el pueblo de Israel, todo el mundo supiera que estaba condenado a morir por causa del pecado. Y la ley, hermanos, ministraba eso. Y estoy aclarando otra vez, señalando muy específicamente el propósito de la ley. La ley venía a administrar la muerte. Segunda a los Corintios 3:7. Vamos ahí. Ay, hermano, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, porque la Biblia lo dice, por eso lo puedo decir. Y es importante que tú lo veas. Sí. No estén ahí nada más acurrucaditos, nada más. Váyanse a la Biblia. Abran la Biblia. Ni tampoco, ay, mira, es que ahí está en la pantalla. Si ahí está en la pantalla para los que no han traído la Biblia o que no la traen, muy mal también. Es bien importante, hermanos, fijar nuestros ojos en la palabra de Dios. Porque cuando uno la lee, cuando uno busca y uno lee lo que dice, es más captado por cada uno de nosotros, que si solamente lo oímos. ¿Ok? Entonces dice, segunda a los Corintios capítulo 3, versículo 7, dice, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, o sea, grabado con letras en piedra, ¿de qué está hablando? De los 10 mandamientos. Y específicamente, bueno, perdón, de todos los 613, pero específicamente de los 10 mandamientos, ¿verdad? Si el ministerio, fíjense cómo lo llama, el ministerio de muerte. Y la palabra ministerio la puedes tú definir como la administración o la ministración de algo en tu vida. Yo ministro a tu vida, bueno, entonces estoy ministrando o administrando algunas cosas que yo quisiera ver en ti, ¿verdad? Estoy administrando eso en ti o ministrando. Y la ley vino a administrar o a ministrar la muerte en ti. No porque sea mala, sino porque es perfecta. Es la perfecta ley de Dios. Entonces, cuando Dios habla esas palabras, no matarás, no esto, no lo otro, y luego le añade los 613 mandamientos, y tú te das cuenta de que tienes que cumplir esas cosas, muy pronto dices, no, pues ¿quién puede hacer eso? Los judíos creen que todavía lo pueden hacer. Y hay muchas personas cristianos, hermanos, que hasta el nombre lo tienen de la ley. No quiero ni decir, no voy a entrar en eso. Pero, o sea, que todavía creen que pueden cumplir esos conceptos de la ley. Cuando lo que vino a hacer, si tú lo identificas, vino a administrarte la muerte. Para que tú veas que por ti mismo no vas a poder hacer absolutamente nada. ¿Y quién quiere vivir bajo una administración de muerte? Todos los días de tu vida.
tienes que guardar esto, tienes que guardar el sábado, tienes que guardar tienes que comer nada más esto, tienes que... Muy pronto te das cuenta de que es imposible y la carga se va haciendo más grande y más grande y más grande y más grande y tú te vas encorvando más y más y más y más, porque no puedes con el peso. La ley vino para que tú entendieras que necesitas, que clames, que grites que necesitas un Salvador y que tú no lo puedes, tú no puedes hacerlo. Entonces viene, por ejemplo, el libro de Levítico, y en el libro de Levítico, por causa, aquí vamos a comenzar a poner ya las cosas en su lugar, lo demás fue fundamento. Viene el libro de Levítico, y el libro de Levítico es un libro de sangre, hermanos, de sangre. Que por cierto, si ustedes ven también las palabras de la Torá, de los 5 libros de Moisés, ¿verdad? Génesis, Bereshit, en el principio. Éxodo, Shemot, ¿verdad? Nombres. Lo Levítico, Vayikra, que es, y Dios llamó. Y ustedes ven la definición de esos 5 libros, también tienen un mensaje. No hay nada en la palabra de Dios que no venga anunciando a Jesucristo. En el principio, estos son los nombres que llamó Dios en el desierto y estas las palabras que habló Moisés de Barim. Qué bonito, ¿verdad? O sea, todo está anunciando a Jesucristo. Todo, muchachos, todo. Y entonces, en Levítico, Dios les muestra por causa del pecado, por causa de que Dios ya sabía. Dios vino a anunciarles esto, por esta causa, los primeros 2000 años o 2 días antes del diluvio, por esta causa el pecado tuvo que ser erradicado. Ahora aquí está la ley, que Dios la intención de Dios no era que ellos la hicieran, pero el pueblo dice nosotros, les dirigieron a Dios, nosotros podemos, todo lo que Dios nos dé. Bueno, ahí está la ley. Muy pronto se dieron cuenta de que no podían cumplirla tampoco. Y Dios les presenta, por causa de ese pecado, les presenta el libro de Levítico. Y cualquiera que lea el libro de Levítico, hermanos, es un libro de sangre. Sangre por aquí, sangre por allá, por todos lados sangre. Pero Levítico es la forma en la que Dios llamó al pueblo de Israel para poder acercarse a Él por causa del pecado. Era la única forma. Dios ya sabía que no iban a cumplir la ley. Y por causa del pecado y del incumplimiento por la debilidad de la carne, Dios les presenta el cómo acercarse a Él mediante la sangre de animales, el sacrificio de animales, para poder ministrarlos. Por eso dice que el ministerio de la muerte, si el ministerio de la muerte, según a los Corintios 3:7, fue con gloria, ¿por qué con gloria? Porque donde el pecado existe y demanda que tú mueras, ¿verdad? El sacrificio de esos animales, la misericordia de Dios, te pone en un lugar en el que puedes mantener al pecado suprimido por un cierto número de días. Dios ministró esa sangre por medio de los animales. Y les dijo, si ustedes sacrifican un animal en la fiesta de Yom Kippur, el día de la expiación, y hacen sacrificio por todo el pueblo, entonces yo voy a poner todos los pecados sobre Azazel, se llama el macho cabrío, y ese macho cabrío va a ser enviado al desierto, al abismo, a donde fue enviado Jesús, y sobre él van a ser puestos los pecados de toda la humanidad, de todos ustedes, o del pueblo de Israel, más bien. ¿Verdad? Y obviamente les presentaba a los judíos la oportunidad de seguir viviendo, hermanos. Los judíos hasta el día de hoy ven la fiesta de las trompetas, que es Yom Teruah,
Y en esa fiesta las puertas del cielo son abiertas. Y en los 10 días que siguen hasta la fiesta de la expiación, que es Yom Kippur, tienen ellos que arrepentirse, que ir con todos aquellos que ofendieron, tienen que ir a pedir perdón, tienen que hacer acciones buenas, tienen que demostrar que ellos verdaderamente quieren hacer eso y luego sacrificar el animalito que les va a dar la oportunidad de vivir un año más. Y las puertas se cerraban en Yom Kippur y Dios decidía, hasta el día de hoy, muchachos, todavía el pueblo de Israel cree, en acuerdo con esto, que una vez que las puertas se cierran, Dios decide si vas a vivir un año más o si no, no vas a vivir. Pero por medio de la sangre, que dice Hebreos 12:9, que hay remisión de pecados, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, Dios permitía que ellos se acercaran a Él. ¿Vamos bien? Pero tenía que estarse año con año haciendo esos mismos sacrificios para poder ellos tener sus pecados cubiertos por un año. Es lo que la sangre de los animales permitía sobre las personas que pecaban. Dios dio provisión para mantenerte a flote si tú cometías pecado. Hijo, qué tremendo, qué tremendo. Y luego viene los últimos 2 días. Vimos los días del caos, 2 días o 2000 años. Vimos los 2 días de la ley, 2000 años, hasta que viene Jesucristo, ¿verdad? Y luego tenemos los otros 2 días, que son los días de la gracia, en el que nació Jesús, y ahorita estamos en el final de esos últimos 2 días, que son los 6 días que dio Dios, y ustedes lo pueden leer ahí en el Talmud, en donde Dios le concedió a Adán la tierra por 6 días, y ya están cumplidos, hermanos. O sea, Jesús ya no tarda en venir. Pero yo quiero que ustedes entiendan esos 2 días en los que no había ley, y luego los siguientes 2 días en los que la ley determinaba las consecuencias tuyas, si las hacías bien, y si no hacías también, tenías consecuencias. Pero en el periodo que sigue, en el periodo de la gracia en el cual estamos aún el día de hoy, en esos 2 días, hermanos, tenemos que ver que Dios sigue siendo el Dios justo. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios sigue siendo Dios y sigue demandando que la paga del pecado es muerte. Pero en la gracia viene Jesús y se ofrece por nosotros. Pues Dios no va a quitar el castigo del pecado tuyo, de ninguna forma, porque Dios es justo. Pero también hay un versículo que dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿verdad? Y viene Jesús y se ofrece entrar en tu lugar para recibir el pecado y el castigo de todos. Entonces Dios no va a quitar el castigo. O eres tú, o era Jesús. ¿Me entienden? Entonces, el juicio de Dios vino por causa del pecado de la humanidad en estos 2 días, y Jesús llevó el castigo y la tortura y todo lo que a nosotros nos correspondía. ¿Ok? Ahora, quiero que entiendan esto. Vamos ahí a Hebreos 10, por favor, del 8 al 10. Vamos a ver unas 2 o 3 citas. Ya no falta mucho, pero sí quiero terminar. Hebreos 10, del 8 al 10 dice, no se pierda nada de esto, hermanos. Esto se comienza a poner más y más interesante. Hebreos 10, del 8 al 10,
Para alguien que quiera anotar la cita donde dice que la misericordia triunfa sobre el juicio, de Santiago 2:13, porque yo sé que muchos de ustedes lo siguen estudiando. Dice en Hebreos 10, 8 al 10, dice, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado, no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. ¿Cómo? Pues no era la forma en la que podías tú vivir un año más. Pero se nos olvida, a los creyentes, a los cristianos, se nos olvida que ese pacto dejó de ser. Que ya no lo requiere Dios. Por eso dice aquí, sacrificios y holocaustos y ofrendas y expiaciones por el pecado, el cubrir tu pecado, el que presentes el macho cabrío, el que me traigas ofrendas, dice Jesús, no quisiste. ¿Cómo que no quisiste? Porque ya no estamos en la ley, muchachos. Estamos bajo la gracia. Las cuales cosas se ofrecen según la ley. 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, Jesús, para hacer tu voluntad. Quita lo primero. ¿Qué es lo primero? El pacto de la ley. Quita lo primero, los sacrificios, las ofrendas, los holocaustos. Quita lo primero para establecer esto último, el pacto de la gracia. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Se acabó el aspecto de la ley. No que la ley no sea buena. Los códigos de conducta son códigos de conducta, pero la ley no fue hecha para el justo. Ahora, les voy a poner aquí una marca muy clara. Bajo la ley, el presentar los pecados delante del sumo sacerdote y trayendo el macho cabrío y mandándolo a morir, te permitía a ti vivir, ¿cuánto? Un año. Un año. Salías, pero limpiecito, hasta que no llegabas al estacionamiento o al mar y se te metía uno enfrente. ¡Ay, hijo de tu madre! Y de tu padre. Y le comienzas a decir una bola de cosas y acababan de hacer la ofrenda, el sacrificio en el templo por ti. Venías limpiecito y ahora ya no estás limpiecito. O dijiste algunas palabritas medias fuertes y volviste a contaminarte o a desearle a esa persona o hablar el chismote de esta otra, ¿verdad? En la cual caemos todos nosotros en ese tipo de situaciones, que tendríamos nosotros que estar presentando continuamente esos sacrificios. Sin embargo, tenían ellos que esperar un año para volver a presentar eso y que volvieras a salir limpio, solo para darte cuenta que en los siguientes cuántas horas volvías a caer y volvías a caer y volvías a caer. 3,500 años, hermanos, de esa continua caída para la humanidad, bajo el pecado, bajo la ley. Y ahora, bajo el pacto, el nuevo pacto en Jesucristo, el cual dice aquí, dice, sacrificios y holocaustos y ofrendas no quisiste. Ya no quería más animalitos que fueran presentados, porque no podían quitar el pecado de la humanidad. No podían, muchachos. Ya no los quieres aquí diciendo, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita ese primer pacto para establecer este último. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Un solo sacrificio y quita el pecado que antes duraba un año. Ahora lo quita por toda la eternidad. Es la sangre de Jesús. Sin embargo, venimos nosotros a la iglesia y venimos diciendo
a los hermanos, si no te arrepientes de la mentirita que echaste ayer, te vas a ir al infierno. No, yo sé que aquí en esta iglesia no, pero es lo común, la regla general en la mayoría de las iglesias, de venir a condenarte por causa de algo, por el vestido, por el... Nomás vean el Facebook, hermanos, de cómo los cristianos condenan a las personas por cuestiones externas. Quedan destinadas nuevamente al infierno. Y minimizan la sangre de Jesucristo, no a un año, al nivel de una mentirita que dijiste hoy. Si no te arrepientes hoy de ese pecado, tienes el castigo eterno para siempre. Un día le dan al poder de la sangre de Jesús. Y en la ley que ya no está, le daban cuando menos un año. ¿Ven por qué a veces me enojo con eso? Porque, o sea, no valoran, no entienden el poder de la sangre de Jesucristo. Y no estoy hablando de permitir pecar, de permitir dar carta abierta y permiso para pecar. Les voy a dar 3 escrituras que tienen que ver con eso. No estoy dando permiso para pecar. No es eso. Ahorita se los doy. Muy bien. Ahora, Mateo 12:32. Estamos a 15 minutos. Si me aguantan bien y si no, pues lo siento, váyanse a comer. Yo no me voy hasta que termine. Mateo 12:32, ahí lo tenemos, dice, hablando del juicio. Si ustedes se van en contexto en este capítulo, Mateo está hablando, Dios está hablando acerca del juicio. ¿Okay? Dice, a cualquiera que dijere alguna palabra no es ese el verbo. ¿Qué les dije yo? Mateo 12:32. ¿Sí dijiste eso? ¿Y ese es Mateo 12:32? Sí. No. No era el que quería, lo apunté mal. Déjenme en mi... atraeré, una palabra y aquí me lo da, lo atraeré. Juan 12:32. Dije Mateo. Lo escribí Mateo porque obviamente lo tienen como Mateo. Bien, Juan 12:32. Déjenme cambiar eso. Dice, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Cuando resucitó. Sí, de eso está hablando, pero quiero que ustedes hagan un pequeño cambio ahí en sus Biblias o que pongan una anotación ahí al margen, ahí en Mateo 12, en Juan 12:32. Les voy a decir por qué. Y van a entender lo que hemos estado hablando. Dice, en el 30 dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. El juicio del mundo. Está hablando del juicio, ¿verdad? En contexto está hablando de juicio. Ahora es el juicio de este mundo. El mundo iba a ser juzgado por causa de la muerte y resurrección de Jesucristo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Satanás iba a dejar de ser el príncipe de la potestad del aire, el que tenía el imperio de la muerte. Ya no más iba a tener el control. Y yo, dice en el 32, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Esa palabra, todos, a todos. En la King James, muchachos, ¿la podrás poner? No, ¿verdad? ¿O sí? Sí se puede poner en la King James. Dice, and if I be lifted up from the earth, will draw all men. ¿Ven cómo está en un paréntesis? Bueno,
ese paréntesis significa que está italicado, o sea, fue añadido por causa del traductor, porque así lo entendió. Cuando menos hay la honestidad de poner eso, ¿verdad? Pero en el original no tiene, la palabra no hace referencia a la humanidad ni a los hombres. Está haciendo referencia al contexto que es el juicio. ¿Me entienden, muchachos? Y esto es bien importante, porque estamos diciendo, y yo si fuere levantado de la tierra, atraeré a mí mismo todo el juicio. Eso es lo que está diciendo. Yo, o sea, todo el juicio va a caer sobre mí. Si fuere levantado, todo ese juicio va a caer sobre mí. ¿Me entienden? No está haciendo referencia a los hombres. Está haciendo referencia a que cuando Jesús fuere levantado, todo el juicio va a ser puesto sobre él. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no está sobre ti. Ese es el nuevo pacto. El juicio fue sobre Jesús. Lo que a ti te correspondía pagar, después de que dejes tu cuerpo, fue sobre Jesús. Ya no tienes que depender de cumplir mandamientos en tu vida. Ya no tienes que cumplir ciertos reglamentos, ni para poder merecer. Ya todo fue depositado en ti, esa gracia. Tu salvación ya fue garantizada para ti. ¿Ok? Estamos viendo versículos, muchachos, que dan vida. Ahora, esto me lo dio Dios. Dice, y lo voy a traducir también al español. Dice, even if you, a partir de esto, vayan poniendo Romanos 5, 17. No se me pierdan en todo esto ya. Esto último, es bien importante. Vamos a leer Romanos 5 del 17 al 20. Pero por causa de la declaración anterior, even if you mess up big time in sin, you've only magnified grace even more. Aún cuando tú la riegues, pero grande, gacho, grande en tu vida, lo único que estás haciendo es magnificando la gracia y le estás hablando esa gracia para que venga y se presente delante de ti y te diga, aquí estoy. No hay pecado, no hay situación en la vida de ninguna persona sobre la tierra que pueda detener la entrada de la gracia y decir, eres mío. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Nada, muchachos. Nada. Y vamos a ver ahí del 17, Romanos 5, del 17 al 20, vamos a leer esto establecido. Dice, pues si por la transgresión de uno solo, ¿quién fue ese uno solo? A ver, aquí conmigo. Ok. Porque si por la transgresión de Adán reinó la muerte, ¿sí, verdad? Sí. Mucho más reinarán en vida por uno solo. ¿Quién es ese? Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de justicia. ¿Ustedes recibieron la abundancia de la gracia y del don de justicia? Sí. Ok, más van a reinar que lo que el pecado iba a hacer en sus vidas. Amén. Así que, como por la transgresión de uno, ¿quién es ese uno? Vino la condenación a todos los hombres, incluyéndonos a nosotros, de la misma manera, por la justicia de uno, ¿quién es? Vino a todos los hombres, a ti, la justificación de vida. ¿Ok? Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es? Los muchos, ustedes también, fueron constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos, ustedes serán constituidos justos. Segunda a los Corintios 5:21. Ustedes fueron hechos justicia de Dios en Cristo Jesús. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces tú cometes lo peor que puedas cometer y abunda el pecado en ti, sobreabunda la gracia cuando te dice, recibe a Jesucristo. No hay pecado del cual yo no te libré.
Yo no sé si han entendido la profundidad de esto, hermanos, pero es buen lugar para decir amén. Gracias, Señor, porque es vivo bajo esta gracia tuya. Entonces, la sangre de animales era solo, esto también lo recibí, hermanos, y quiero que lo mediten ustedes, porque lo recibí de parte de Dios, así como está. Me dijo, la sangre de los toros o de los animales era una sombra de la gracia por venir. Qué bonito eso. La gracia que se dio por medio del sacrificio de los animales, porque el ministerio de la muerte fue con gloria, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Porque ministraba vida. Entonces dice, la sangre de los toros, si la sangre de los toros fue una sombra de la gracia por venir. La ley o los animales would grace you 1 year. Jesús, ya están, ahora sí ya lo están recibiendo. Jesús te da la gracia para siempre, para siempre. Ok, ya estoy en lo último. Cuando la religión, muchachos, entra en una congregación y te exige algo como creyente, como congregante, el diezmo, por ejemplo, y tú vas con los líderes y les dices, es que, hermano, esa no es la forma de ministrar la congregación, el estar exigiendo de ellos esas cosas. Yo entiendo esa ignorancia de los líderes, porque cuando ellos lo ven así, en base a lo que ellos conocen, están diciendo, pues de qué otra manera puedo subsistir, de qué otra manera puedo mantener la congregación, pues aparte de controlando y exigiendo, pues a lo mejor sacrificando pollos todos los domingos, ¿verdad? ¿Cuántos pollos? Yo siempre he dicho, ¿cuántos pollos han muerto por causa del evangelio? No lo sé. Y aquí en Iglepas han sido muchos. Pero la forma de ministrar eso, hermanos, no es diciéndoles, no, pues es que no hay otra forma de hacerlo más que tú exigiendo eso, ¿no? Lo que se debe de instruir, lo que se debe de enseñar es la cruz, la victoria de la cruz. Cuando tú te vas a la cruz y confías en la obra de Jesucristo y que Él es el que hizo la obra y va a mantener la tuya, entonces puedes dejar a la congregación en paz sin exigirles y presentarles ese tipo de sacrificios como algo agradable, voluntario, cuando ellos lo entienden y saben que Dios es su proveedor y que van a abundar sobremanera. Cuando ellos entienden eso, no hay nada que los detenga. Pero no es, mientras lo entienden, tú exigirles a que lo traigan. ¿Me están entendiendo? La libertad en Cristo Jesús y la verdad te van a dar una abundancia que ni siquiera nos imaginamos. Y la manera de hacerlo es obedeciendo a lo que Dios dice que hagas. Pero no es por medio de la exigencia ni del control que la congregación va a entrar. Lo único que vas a hacer es aunque iba a decirlo, ahuyentar a las personas, pero parece ser que entre más les pones presión y más cargas, más las tienes sentadas y sumidas en los escritorios. Pero es por temor. Sí, es por temor. No voy a entrar en eso. Ok, entonces, Mateo 3:17 y 4:12. Voy a leer esas dos y luego ya van a quedar como 4 escrituras cortitas. Y Mateo 4:12. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, cuando Jesús estaba en el bautismo, escuchen esto, cuando Jesús estaba en el bautismo, dice, hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Lo oyeron los que estaban ahí? Algunos decían que era un trueno, otros no lo oyeron muy claramente, pero estaba declarando a Jesús como el Hijo amado de Dios.
lo estaba presentando ahí Dios públicamente ante la nación de Israel. Sale Jesús del bautismo, se va al monte de la tentación y Satanás viene para decirle, vamos al siguiente, al 4:12, y Satanás viene y le pregunta a Jesús lo siguiente. Cuando Jesús oyó, 4:17, ¿o qué dije? 12. No. Es cuando está en el monte de la tentación y cuando Satanás viene a tentarlo. Ajá, sé que Lucas 4 lo tiene, pero aquí estaba en Mateo, así que déjenme ver, ahí lo debe tener también. En Mateo 3, en el 3 dice, en el 2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches en el monte de la tentación, tuvo hambre Jesús. 4:3. Y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, ¿cuál fue la tentación? Si eres hijo de Dios, exacto. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces, el pecado no era decirle a las piedras que se convirtieran en pan, sino el pecado era dudar que en el 3 había dicho Dios, este es mi hijo amado. Jesús no tenía que demostrar que era el Hijo de Dios, ya era el Hijo de Dios. No tenía que demostrarle a Satanás que era el Hijo de Dios convirtiendo las piedras en pan. ¿Me entienden? Si Satanás hubiera logrado eso, que él hiciera eso, entonces estaría diciendo, Jesús está dudando de que tú le dijiste que él era tu hijo. Exacto. Él estaba, al probarle a Satanás, estaba dudando de Dios, de lo que le había dicho, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora, cuando nosotros venimos delante de Dios y Dios nos dice que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús, y todo hacemos menos eso, y todo decimos menos lo que Dios está diciendo. A ver, que Dios dijo que estabas sano, pero mira cómo estés. Ay, pues no sé, o sea, sí me siento mal y no sé si estoy sano. Entonces, ya hizo en ti, ya está haciendo Satanás lo que trató de hacer en Jesús. Cuando tú ya eres sano desde la cruz, no tienes que probar que eres sano. Ya fuiste sano en la cruz. No tienes que venir delante de Él y decir, voy a probar que soy sano. A ver, Señor, o sea, estoy sano. A ver, ¿por qué no he sanado? No, ya eres sano. ¿Me entienden, hermanos? Eso es en lo que nosotros tenemos que concentrarnos, en lo que Satanás ha hecho, así muy despacito, muy sutilmente, pero nos ha hecho creer que tenemos que probar que somos hijos de Dios, cuando ya somos hijos de Dios. Que tenemos que probar que somos sanos, cuando ya fuimos sanados por las llagas de Jesús. Que tenemos que probar que somos ricos, cuando Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿Me entienden cuál es la postura que debe tener el cuerpo de Cristo ante este tipo de declaraciones? Tenemos que saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? Y no estar preguntando, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Eso es sumamente importante. Ok, Hebreos. Les voy a leer esto, Hebreos 10:14, el 17 y el 18, y ya estamos casi por terminar. 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. A ti te hizo perfecto para siempre con una sola ofrenda. En tu espíritu ya eres perfecto totalmente. No estés viendo tu cuerpo, ni estás viendo tu alma, ni cómo piensas. Tu espíritu es perfecto, como Dios. Y añade, y nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones.
tenemos que aprender a pensar en acuerdo con esto, por la ofrenda del 14 que dice, con una sola ofrenda hice perfectos para siempre a los santificados. Dios ya no se acuerda de tus pecados ni de tus transgresiones, jamás, hermano, soluciónalo de una vez y para siempre. Siguiente, 18. Pues donde hay remisión de estos, de los pecados, cuando hay remoción, cuando los quita esos pecados, ya no los cubre, cuando los quita, ya no hay más ofrenda por el pecado. Ya no hay más ofrenda para tu pecado, para el que puedas cometer. De hecho, dice que Jesús perdonó todos tus pecados pasados, presentes y futuros, pero como los futuros también. Sí, porque cuando Él murió en la cruz, tú todavía no nacías. ¿Verdad? Ya estaban perdonados. Qué tremendo. Ok. Filipenses 3, 1 al 10, rapidito. Pablo se convirtió, el que era Saulo, se convirtió, lo voy a hallar yo aquí para leerlo, ya quedan dos, esta escritura y otro, pero quiero que ustedes entiendan bien esto de la ley y de la gracia, en qué dispensación estamos, en qué les dije, Filipenses 3, 1 al 10, se lo voy a leer rapidito y luego me quedan 2 versículos más. Bien, dice, por lo demás, hermanos, tres, porque nosotros, dice Pablo, somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, y tiene razón, porque dice, circuncidado al 8º día, está hablando del pacto de Moisés, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Sí, muy cerquita, pero no irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. La palabra del griego es estiércol. Todo lo que tengo, lo tengo por estiércol, por ganar a Cristo. Entonces, si el apóstol Pablo, siendo el que dice que es, y lo era, en la ley, dejó la ley para servir a Cristo, ¿de qué se convirtió entonces? Exacto, Romanos 5. Se convirtió de la ley a la gracia y todo lo que él sabía lo consideró como basura para ganar a Cristo. Pues no que debamos de desechar todo el conocimiento que tenemos, pero no lo vamos a poner primero antes de Jesucristo, bajo la gracia. Bien. Ok. Apunten estos 2 versículos. Gálatas 5:13, ya se los he dado. Gálatas 5:13, Primera de Pedro 2:16, hablan acerca de que la gracia no es permiso para pecar. Ustedes estudienlo en sus casas. Nada más les voy a dar uno nuevo que tiene que ver con eso. Y uno de Tito. Judas 1:4. Entonces, ¿estamos nosotros dando permiso para pecar? A través de la... Se oye. Y a Pablo lo condenaron por eso. Porque a través de sus predicaciones, de su evangelio, el evangelio de la gracia, le da a entender a los hombres que puedes hacer cualquier cosa. Pero es totalmente lo contrario, hermanos. Judas 1:4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten
la gracia de Dios en libertinaje y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, sí hay personas que entran a las iglesias y oyen este mensaje y convierten la gracia de Dios en un libertinaje. Pero si ustedes vienen a mí y me dicen, hermano, vamos, habrá áreas en mi vida que todavía tengo que discernir. Yo no digo que no, pero hay muchas áreas, hermanos, que aunque ustedes me ofrezcan una fortuna que nunca he visto, no los voy a seguir. ¿Por qué? Porque le tengo una suma reverencia a Dios, sé quién es Dios, sé quién es en mi vida, sé lo que hizo por mí y yo jamás voy a ser parte de defraudarlo por ese tipo de situaciones. Nunca. Sé quién es mi Dios. Entonces yo necesito que ustedes entiendan eso muy seriamente, porque al principio Dios quiso instruir por medio del árbol de la vida y el fruto que Adán le iba a traer iba a hacer precisamente esto que nosotros estamos haciendo. Dios le iba a dar a que caminara perfectamente con él y le iba a dar el conocimiento del árbol, el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios lo iba a hacer que caminara y que nunca, aunque se presentara Satanás 1000 veces, le dijera, no hombre, ¿qué tienes? A ti no te hago caso. ¿Qué te pasa? ¿Me entienden? Eso era lo que Dios iba a hacer a través de Adán siendo obediencia con ese único mandamiento. Viene el pecado y ahora nosotros tenemos que tomar toda esta palabra y ser instruidos en esta gracia. Y ahora con esa misma verdad, con ese árbol de la vida que viene por ministrar lo que es de Dios, hermanos. Cuando a Dios le traemos lo que es de Dios, estoy hablando del diezmo y de la ofrenda, entonces Dios puede ministrar la vida a las personas y a las congregaciones que están siendo obedientes a Él. Por eso ustedes están recibiendo este tipo de palabra de Dios, este tipo de alimento, hermanos. No todas las congregaciones lo reciben. Entonces, esta riqueza de comida que están recibiendo no es por causa mía, es por causa de la obediencia suya. Tiene que ver conmigo y con Tere también, obviamente, pero es porque ustedes están demandando exactamente eso y están obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, Dios les está trayendo esa palabra de vida, los está instruyendo y los está haciendo caminar en medio de todo el mugrero que hay, en medio de todo el pecado que hay y las tinieblas, los está haciendo caminar sin mezclarse con Él. Hay áreas de la vida de cada uno que tenemos que ir corrigiendo, sí entiendo. Pero si alguien viene conmigo y me dice acerca de decir malas palabras como o quitarle dinero a una persona, o yo no sé, hay muchísimas cosas, o declarar que la palabra de Dios dice que me sana, pero no soy sano, verdaderamente, mírame, o sea, ahí traigo todavía los síntomas. O sea, nunca van a oír de mí de aquí a toda la eternidad, porque camino en Cristo Jesús. Ese tipo de confesiones que vayan a cambiar y a dudar de quién soy en Cristo Jesús. Podré fallar en alguna área que todavía no he renovado mi mente y caer, pero no quiere decir que me voy a caer caído. Alguien viene y me dice, es que debiste de haber confiado en esta escritura. Me levanto, renuevo mi mente y sigo caminando en otro escalón más. ¿Me entienden? O sea, ¿utilizo la gracia de Dios como libertinaje para pecar? Al contrario, la estoy utilizando para caminar más en la perfección de nuestro Señor Jesucristo, que ya soy en mi interior, porque en Cristo Jesús mi espíritu es perfecto. Ahora estoy entrenando a mi alma y a mi cuerpo a obedecer lo que ya soy. Entonces no necesito yo ejercitar ninguna ley para tratar de cambiar y ajustarme a todos los mandamientos de Dios. No, necesito comenzar a ejercitar la perfección que Dios ya hizo en mi espíritu y aprender a manifestar eso en mi cuerpo y en mi alma. Pero ya está en tu interior. Ya eres santo, ya eres perfecto, ya fuiste santificado. Ahora con lo que Dios puso en tu interior comenzamos a caminar hacia esa perfección. Y en el camino van a haber maravillas, milagros, sanidades, incrementos que ninguno de nosotros hemos experimentado en ese nivel, hermanos.
Pero mi exhortación es a que lo sigan haciendo, que no se detengan, que no vean hacia atrás. Si la regaron, sigan caminando hacia adelante, que no volteen hacia donde van, porque Dios es fiel. Fiel es el que prometió, no ustedes, el que prometió es fiel. Si Él dice eso que va a suceder en sus vidas, va a suceder en sus vidas. Amén. Vamos a estar de pie.